Dentro del entorno analizado, en el cual por un lado encontramos el operario que maneja la pulidora al momento de cortar la teja y por el otro lado en el taller de carpintería cuando se realizan cortes con la sierra circular, encontramos que los trabajadores se ven expuestos a aproximadamente 90 o 105 decibeles. Cabe resaltar que el trabajador de la teja se encuentra expuesto al ruido por un tiempo mínimo, el cual puede llegar a estar entre 3 o 4 horas. En cambio, los trabajadores de la carpintería pueden llegar a estar expuestos entre 6 u 8 horas. Es evidente que cuando un trabajador se encuentra expuesto por mucho tiempo al ruido, los problemas auditivos o enfermedades como la hipoacusia se pueden llegar a desarrollar mucho más rápido. Por otro lado, al momento de hablar de instrumentos de medición del ruido, encontramos el sonómetro y el dosímetro. El primero permite medir los niveles de presión sonora en los que se encuentra el entorno o el medio ambiente del trabajador. Y el dosímetro permite medir la dosis del ruido a la que se encuentra sometido este. Respecto al ejercicio de análisis de fuentes generadoras de ruido, tendremos en cuenta dos situaciones particulares. La primera de ellas, un operario manipulando una pulidora con un disco de corte realizando un corte sobre una teja de asbesto. En este caso, el operario se encuentra en el exterior de una vivienda. Aquí hay dos fuentes de ruido. La primera, el motor de la herramienta y el giro del disco. La segunda, fuente de ruido y más potente, es el contacto del disco con la tarjeta de asbesto. Cuando se genera el corte se produce la mayor intensidad de ruido. En el segundo caso, vemos a un operario en un taller de carpintería con una sierra circular. Las fuentes de ruido son similares al ejercicio anterior, el ruido que genera el motor de la sierra circular y el ruido producido por el contacto de la sierra de la cuchilla de corte con el material a cortar. Esta última es la de mayor intensidad. Los operarios se exponen a más de 8 horas continuas con este ruido. ¿Qué controles de mitigación tenemos para esto? Los protectores auditivos, que son equipos de protección individual que debido a sus propiedades para la atenuación de sonido reducen los efectos de ruido en la audición para evitar así un daño en el oído. Existen varios métodos de protección al ruido como tapones, tapones con arnés, orejeras o equipos especializados, y cuando el medio lo permite, el aislamiento del área de trabajo para evitar que las personas externas al taller o a esta área se vean afectadas por el sonido. De acuerdo a la resolución 2400 y 2413 del año 1979, los valores límites permisibles del ruido y para obrar en concordancia con el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo, se debe adoptar la norma vigente más favorable al trabajador. En este caso se habla de los artículos 88 de la resolución 2400 del año 1979 y el artículo 67 de la resolución 2413 del año 1979, emanadas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los valores límites según la exposición son: para exposición de 8 horas, 85 decibeles A; para exposición durante 4 horas, 90 decibeles A; para una exposición durante 2 horas, 95 decibeles A; para exposición de 1 hora, 100 decibeles A; para exposición durante media hora, 105 decibeles A; para exposición durante un cuarto de hora, 110 decibeles A; y para una exposición durante un octavo de hora, 115 decibeles A. Estos son el ruido máximo que puede estar expuesto un trabajador, implementando pues ciertas medidas de seguridad. En ellas optar por última los equipos de protección personal. Los anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias. O sea, ningún trabajador expuesto al ruido debe trabajar más de 8 horas diarias.
siempre usando los EPP. La normatividad que aplica para el ruido son la Resolución 2400 del año 1979, capítulo 3, la Resolución 1972 de 1990, artículo 1, y la Resolución 0831 de 1983. Puede traer efectos negativos a la salud auditiva, física y mental y la pérdida de la capacidad auditiva, es el problema más frecuente. Entre los efectos adversos encontramos la cefalea, dificultad para la comunicación oral, disminución de la capacidad auditiva, perturbación del sueño y descanso, estrés, fatiga, poco rendimiento laboral, alteración del sistema circulatorio, digestivo y nervioso, fatiga auditiva y la hipoacusia, que es la pérdida de la audición, pues ya esta es una enfermedad laboral. Plan de acción para conservar la audición. Primero, pues conformar un programa de conservación de la audición que consta de un análisis del riesgo, capacitaciones y exámenes médicos periódicos como la audiometría cada 6 meses. Segundo, crear un sistema de vigilancia epidemiológica para plantear y vigilar el estado de salud de los trabajadores y adelantar acciones necesarias para la prevención de los efectos a través de controles eficientes en la fuente y en el medio para mitigar o reducir el ruido en los ambientes de trabajo y así controlar la efectividad de las medidas de control. Tercero, entrega de protecciones individuales de EPP para los oídos, como copas o cascos antirruidos si es necesario. Hacer capacitaciones a los trabajadores sobre el uso adecuado de esto y sus obligaciones con los EPP. Y como conclusión, pues decimos que el ruido nos trae consecuencias muy negativas para la salud y la calidad de vida de las personas. Por esta razón, pues tener mayor conciencia con este riesgo y pues quitar la idea de los trabajadores de que todo esto se ha hecho así siempre y no ha pasado nada.